¿Sabía usted que la agricultura representa alrededor del 6% del Producto Bruto Interno en nuestro país? Según la FAO, la agricultura es incluso más eficiente que el sector industrial para reducir la pobreza, no solo en zonas urbanas, no solo en zonas rurales, sino también en zonas urbanas. Mi nombre es Alejandra Puente, hoy día estaré reemplazando a Violeta Reaño. Y hoy en Debate y Diálogo nos preguntamos cuáles son los retos de la agricultura en nuestro país. Impulsemos la agroexportación. La agricultura no crece como antes. El acceso a tecnología y capacitaciones ayuda a los agricultores. El fenómeno del Niño afectará a la agricultura. La agricultura familiar contribuye con la reducción del hambre. Valoremos a los agricultores del país. Apoyemos desde municipios y regiones. Hay millones de soles invertidos en prevención para el sector. El Minagri está comprometido con la seguridad alimentaria del país. Somos uno de los mayores exportadores de café. El sector agropecuario sigue creciendo. Hay más de 7 millones de hectáreas con potencial agrícola. Los programas del gobierno ayudan a los agricultores. ¿Cuáles son los retos de la agricultura en el país? Bien, y esas son nuestras preguntas de hoy. Nos puede comentar su parecer escribiéndonos al Twitter de nuestra página de Facebook. Nosotros ahora vamos a presentar a nuestros entrevistados. Se encuentran en estudios Eduardo Castro Larrea, director de Estadística Agraria del Minagri. Buenas noches. Bueno. Y José Manuel Hernández Calderón, ingeniero agrónomo, máster en Economía Agrícola. ¿Cómo está? Gracias. Bueno, comencemos dando un poquito del panorama, ¿no? ¿Cuáles son las cifras de la agricultura? Mencionamos que representa alrededor del 6% de nuestro Producto Bruto Interno. Y bueno, según el Ministerio de Agricultura, este mes, la producción agropecuaria creció en cerca del 8% en junio, ¿no? ¿Cuáles son entonces las cifras que nos respaldan? ¿Cuánto exportamos? ¿Cuánto consumimos adentro del país? Sí, efectivamente. Se registra un crecimiento significativo en el mes de junio de 8% en el crecimiento agropecuario. Incluso el subsector agrícola ha crecido 9% en el mes de junio. Un crecimiento importante que denota la recuperación que viene teniendo el agro en relación con meses anteriores, en que tuvo cierta disminución, cierta baja en su producción. Y por el lado no solamente de la producción agrícola y pecuaria, porque la producción pecuaria, como ustedes saben, es importante por el producto pollo, que es el que realmente viene creciendo sostenidamente desde hace meses, sino también porque gran parte de esta producción, principalmente en frutas y hortalizas, va para el mercado externo, ¿no? Y que genera divisas. Las exportaciones, principalmente de frutas y hortalizas, de los llamados productos no tradicionales, han crecido sostenidamente durante los últimos años. Se puede decir que se quintuplican las exportaciones durante toda esta última década, y ese es un tema importante porque efectivamente va a impactar en los ingresos de los agricultores. A ver, estas cifras han tenido, digamos, algunas bajas por los fenómenos climatológicos que se han ido presentando, y digamos que las cifras que se han dado son de recuperación en los próximos meses, ¿no? ¿Cómo hacer para poder garantizar, digamos, que la producción agrícola no tenga estos golpes tan fuertes, ¿no? Sí, yo quisiera precisar para conocimiento de tu teleaudiencia y del país en su conjunto, alguna información que es importante entenderla, ¿no? El ingeniero, por ejemplo, ha hablado del crecimiento ligado al pollo, ¿no? Entonces, las cifras del año pasado implican un crecimiento, que si lo puedes mirar aquí, un crecimiento que en realidad preocupa desde el punto de vista
de lo que nosotros deberíamos tener como crecimiento en el sector, ¿no? De cifras de 4%, 5%, 2010, 2011. El año pasado tuvimos un crecimiento de 1.4% como sector. El sector agropecuario tiene dos componentes básicos desde el punto de vista de la información que prepara el Ministerio de Agricultura, que es el sector agrícola y el sector pecuario. Si uno ve las cifras de la composición del crecimiento, por ejemplo, en el 2014, ¿no? De 1.4 que tuvo el sector agropecuario, el sector agrícola, o sea, toda la producción de los cultivos, tuvo 0.2 y el pecuario 3.3. Entre enero y junio de este año, no solo junio que es el 8 y más por ciento, entre enero y junio de este año hemos crecido 1.9%, entre enero y junio. 0.1% es por la actividad agrícola y 5.3% es por la actividad pecuaria. Y aquí es donde vale tener en cuenta lo siguiente. La actividad pecuaria está compuesta en el 60% por la actividad avícola, o sea, la producción de carne, de pollo, de gallina y huevos principalmente. Cuando uno ve el valor de producción que publica el Ministerio de Agricultura en las estadísticas que lleva muy bien el sector, entonces se encuentra que el 60% es producción avícola. Pero hay un componente que es digno de mencionar, que más de la mitad de lo que cuesta la producción avícola es con insumo importado. Se refiere a los insumos que se requieren para poder desarrollar la industria. La avicultura. Entonces, el principal insumo es el maíz amarillo. Entonces, si uno compara el crecimiento de la producción avícola con la importación de maíz, cómo ha crecido, hemos visto también un salto tremendo en la importación de maíz amarillo duro, que es uno de los principales insumos para la actividad avícola. El año pasado, por ejemplo, en el maíz amarillo duro importamos poco más de 2.300.000 toneladas de maíz amarillo. Si sumamos la producción importada más la producción nacional, esta producción importada representa el 65% de todo el maíz que se consume en el país. Quiere decir que estamos dependiendo mucho del producto importado. Entonces, cuanto más va creciendo el pollo, evidentemente la producción nacional no está cubriendo esa demanda, ese crecimiento de la demanda. Y ahí no solo es por los motivos climatológicos, sino que se necesita mucho apoyo. Tú al comienzo del programa mencionaste la agricultura familiar. Bueno, la pequeña agricultura, los agricultores con menos de 5 hectáreas prácticamente tienen el 88% de las unidades de producción. O sea, somos en esencia productores minifundistas. Y la agricultura familiar se centra en ese gran eslabón. La producción nacional, en general, sumando trigo, cebada, papas, camotes, yucas, todos los productos, se sustentan alrededor de 3.200.000, 3.300.000 hectáreas por año. En el maíz importado, el trigo importado, el aceite de soya importado, si le calculamos los equivalentes a superficie cultivada, más del 85%, el año pasado fue el 88%, equivale esos productos, solo esos productos, a todo lo que sembramos a nivel nacional. Entonces, necesitamos realmente apoyar la agricultura con mayor dinamismo, la agricultura orientada al mercado interno. La agricultura de exportación está creciendo. El consumo, definitivamente, la agricultura en nuestro país aún no llega a suplir, digamos, las necesidades de consumo interno y por eso se requiere exportación. Digamos, es un tema inevitable. Tenemos que asegurar la alimentación. Pero, desde el Ministerio de Agricultura, ¿se ha tomado nota de este tema? ¿Se está buscando reducir el número de importaciones y poder compensar, digamos, las enormes importaciones que tenemos en trigo, en harina, para hacer fideos, ese tipo de productos de primera necesidad
que, digamos, tenemos que importar del exterior? ¿Cuáles son las estrategias? En realidad, como bien dice el colega, la agricultura familiar es la que produce alimentos de consumo directo, de la canasta familiar. Y en cambio hay productos industriales de uso industrial, de utilización industrial, como el maíz amarillo duro, que es para preparar alimentos balanceados justamente para que lo coman los pollos principalmente. El trigo para hacer la harina y como todos conocemos, el pan y los fideos, etcétera. Esos productos no necesariamente se producen en pequeñas áreas ni en pequeñas explotaciones. Y ahí tenemos que competir con países que tienen grandes avances tecnológicos y ventajas comparativas como Argentina, Canadá, Estados Unidos, incluso el mismo Chile, que tienen grandes facilidades agroecológicas para producir estos productos de uso industrial. Y en realidad, a pesar de que, por ejemplo, en la última encuesta que hemos hecho de intenciones de siembra, el maíz amarillo duro va a aumentar en 12% su hectareaje, todavía somos deficitarios y aparentemente lo vamos a seguir siendo, por lo que digo, la alta demanda que hay por una parte, y por otra parte hay que el industrial, el importador ve pues que le es más rentable las importaciones de productos que vienen de países con grandes avances tecnológicos, como digo, y agroecológicos, como estos productos. Entonces, en realidad creo que debemos, y creo que el Ministerio lo está haciendo, dedicarnos a lo que mejor producimos, a lo que nosotros tenemos las ventajas para desarrollarnos competitivamente mejor. Somos ahora grandes productores de productos como el espárrago, las uvas, el páprica y otros tantos productos que nosotros somos como, si no primeros, somos segundos o terceros en el mundo, y justamente ahí tenemos que aprovechar nuestras ventajas, producir lo que nosotros mejor hacemos y que podemos tener rentabilidad. La quinoa, por ejemplo, está creciendo fuertemente y es un producto pues que nosotros lo podemos producir bien. Y eso se trata, ¿no?, de facilitar, y como ustedes saben, el agricultor es libre de sembrar lo que le parece más rentable, y el Estado apoyarlo en ese empeño, pues de eso se trata las políticas que va a ir impulsando el Ministerio, facilitar al productor que pueda producir lo que él considera que es más rentable para sus ingresos, y viendo pues que no haya escasez ni haya sobreproducción de ningún producto que pueda afectar los ingresos del agro, que es finalmente misión del Ministerio, ¿no? Por supuesto, porque definitivamente desarrollar la actividad agrícola lleva muchísimos riesgos y también muchos dilemas, ¿no? Debemos empezar a producir lo que produce todo el mundo para suplir la demanda, o debemos especializarnos. Son, digamos, y lamentablemente cuando uno escoge uno no puede hacer el otro. Entonces, son muchísimos riesgos que se plantean. Vamos a continuar hablando sobre este punto y muchos más aquí en Debate y Diálogo después de una pausa. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego, el programa donde algunos amantes de la lectura recomiendan sus libros favoritos. Le hemos pedido a la periodista María Luisa del Río que lo haga, y ella nos recomendó hablar de la chía. Este libro
libro, si bien está escrito en primera persona como una larga crónica del descubrimiento de un superalimento, es un trabajo en equipo, con un diseño extraordinario de Patricia Exebio, fotos de Heinz Plenge, dirigido por Álvaro Lazo de la editorial Estruendo Mudo. Es un libro que está hecho con cariño, que está hecho en primera persona y que cuenta cómo un alimento renace primero en México después de haber sido como aplastado un poco por la conquista española, y luego empieza a expandirse por el mundo y resulta que prende muy bien en tierras peruanas porque lo único que necesita es un poco de sol, no mucha lluvia, y estar entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Se está cultivando mucho en Cusco, estuvimos con la gente que lo cultiva. Es un alimento extraordinario, he tenido la suerte de probarlo. Tiene millones de beneficios y para eso también entrevistamos después a un doctor. Todo eso está en el libro, lo recomiendo totalmente. Es un libro bonito. Los Coffee Table Books siempre tienen esta cosa como de que son adornos más que libros, pero este realmente provoca hojearlo y tiene una información valiosa, no porque lo haya hecho yo, sino porque la chía es un alimento valioso de mucha historia y de mucho futuro y que puede aportar mucho a nuestra calidad de vida, ¿no? Bienvenidos de regreso a Debate y Diálogo. El tema de hoy es ¿qué debemos hacer en el sector agricultura para garantizar el desarrollo de nuestro país, el desarrollo de las poblaciones en estado de pobreza? Vamos a informarlos con un pequeño reportaje que hemos preparado sobre el estado general de este tema. Se estima que el sector agrario avanzará este año contribuyendo al crecimiento del Producto Bruto Interno. Los mayores envíos de productos no tradicionales al exterior sumaron en los primeros 5 meses de 2015 1.780 millones de dólares, afirmó el titular del Ministerio de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benítez. Además, el titular del Banco Central de Reserva manifestó que la producción de café está comenzando a recuperarse y se espera un crecimiento mayor al 10% para este año. En tanto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática señala que en abril de 2015 el sector agropecuario se contrajo 2.22% en comparación con el mismo mes del año pasado. Este descenso fue debido a problemas climáticos, menor disponibilidad de recursos hídricos y la ocurrencia de conflictos sociales en zonas de producción agrícola como el Valle del Tambo y Andahuasi. Por su parte, el Ministerio de Agricultura indicó que el pasado mes de junio el subsector agrícola tuvo un crecimiento de 9.0% y el pecuario de 6.1% en comparación con el mismo mes en el 2014. Bueno, y continuamos debatiendo este tema en estudios con Eduardo Castro Larrea, director de Estadísticas Agrarias del Minagri, y José Manuel Hernández Calderón, ingeniero agrónomo, máster en Economía Agrícola. Bueno, antes de ir a la pausa, estábamos empezando este debate de hacer o no lo que hace todo el mundo. Estamos importando muchas materias primas que necesitan en el sector industrial, pero la pregunta es, ¿debemos suplir ese mercado o debemos crear mercados nuevos? ¿No? La pregunta va entonces para José Manuel Hernández. Sí, no es excluyente uno de lo otro. Normalmente es una opinión, un concepto equivocado pensar que todas las tierras de Perú lo vamos a dedicar a la exportación. En este momento, no más del 20% está, incluyendo café y cacao, que son productos ya muchos años que se vienen exportando, está dedicado a la agroexportación. El grueso se dedica al consumo interno. Evidentemente, dentro de los productos que nosotros importamos, dentro de los 6 principales, las mayores ventajas las tienen otros países, caso del trigo, caso del aceite de soya. Nosotros no producimos no tenemos ni 5.000 hectáreas de soya. Nuestro vecino Bolivia, solo Bolivia tiene más de 1 millón de hectáreas de soya y por eso nos vende aceite de soya. Sin embargo, en maíz es diferente el caso.
En maíz, por ejemplo, hay algo que no estamos haciendo, que es reducir la brecha tecnológica que hay en los rendimientos. Cuando uno está con los agricultores o las asociaciones o está en el campo, encuentra que desde Trujillo hasta Ica, más o menos, el promedio por hectárea de rendimiento de maíz amarillo duro está entre 8 y 9. Hay zonas donde se está produciendo 10 a 11 toneladas por hectárea, ¿no? Sin embargo, el promedio nacional está alrededor de 4,5 a 4,7 toneladas por hectárea. O sea, solo corrigiendo eso nosotros podríamos duplicar la producción de maíz. Ahora, no podemos sembrar todo lo que está en maíz, no lo podemos sustituir con cultivos de exportación. Los cultivos de exportación son productos de poca área cultivada, ¿no? Por eso le digo, no más del 20%, incluyendo café y cacao, está dedicada a la agroexportación. En ese entendido, lo primero que tenemos que pensar es en la reconversión productiva y el incremento tecnológico en el campo. Hace un rato el ingeniero recordaba las cifras del censo de del 2012, perdón. Si uno ve las cifras de ese censo, encuentra cosas increíbles. En las encuestas se ha establecido que 1.1 de los agricultores acuden o reciben asistencia técnica. 1.1%. ¿Qué significa? O que no acuden o no reciben del Estado o no hay servicios privados, o sea, no hay mercado de asistencia técnica para pequeños agricultores y para la agricultura familiar. En ese nicho tan grande que hay ahí es donde debemos participar para incrementar los rendimientos. Obviamente no solo se trata de un cultivo, se trata de diversos cultivos, pero sí trabajar con aquellos productos en los que tenemos posibilidades de incrementar rendimientos y satisfacer sustituir las importaciones o satisfacer demandas del mercado internacional, como es la quinoa o la kiwicha, como productos adicionales. Bueno, ¿no? entonces traslado este tema de preocupación, que es la implementación de tecnología para ser más efectivos a la hora de producir, al Ministerio de Agricultura, ¿no? Justo enviaron un comunicado en el que están informando que Perú y México se van a reunir para compartir experiencias sobre la extensión agraria y ya se ha empezado, digamos, con este marco a hacer una serie de capacitaciones a los que están involucrados en el sector agrícola. ¿Qué tan difícil es introducir la tecnología en el sector agrícola en nuestro país? ¿Es rentable? ¿Cuáles son los impedimentos a los que nos estamos enfrentando? Bueno, creo que todos sabemos las dificultades que hay para los cambios en los sistemas productivos o en el manejo y conducción productiva que tienen los agricultores, que son muy tradicionalistas en general. El agricultor, si no se le demuestra que funciona algo, en realidad no lo va a hacer. Entonces, el cambio tecnológico tiene que tener estrategias muy claras, muy reales, para poder avanzar. Esto por eso tiene mayor acogida en los agricultores modernos, en la agricultura empresarial, que es más factible de implementar estos cambios. Pero en general, como decíamos, de la agricultura familiar, que abarca casi más del 90% de los productores que se dedican a producir productos de pan llevar, en general, es difícil. Ahí hay que buscar estrategias claras, y el Estado ahí está tratando de hacer reconversión productiva, por ejemplo, en algunas áreas, tanto por el lado de los cultivos ilícitos como del consumo del agua, ¿no? Se está tratando de reconvertir en primer lugar, porque la reconversión puede ser muy amplia, el cultivo del arroz, que consume mucha agua, y sabemos que ese es un déficit en el Perú, por otros productos que tienen buena rentabilidad, como el caso de la quinoa. Entonces, en cuestión técnica, evidentemente nos falta bastante, eso es cierto. Y tratemos pues de impulsar
semilleros, maquinaria, crédito, que es importante y lo está haciendo el Estado en cuanto a la cartera de financiamiento que ha aumentado significativamente en los últimos años para que el agricultor pueda acceder a estas tecnologías que definitivamente va a tener que adoptarlas porque vivimos en un mundo global y la competitividad es evidente cada día y la siente el agricultor. Claro, justamente hablando de el tema de semillas y estudios de cultivos, el Perú va a ser sede de este Congreso Internacional de la Papa, que de hecho es un adelanto, porque va a ayudar a impulsar el desarrollo tecnológico de este insumo, ¿no? que deberíamos empezar a producir para exportar muchísimo más de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocar nuestros esfuerzos por parte del Estado, por ejemplo? Debería estar enfocándose en el desarrollo de semillas, en la capacitación de agricultores, en el desarrollo de tecnologías, en el traslado de cultivos, en un estudio tal vez sobre cuáles son los suelos más adecuados para ciertos cultivos. ¿En qué debería estar enfocado, digamos, si tuviéramos que escoger una medida por sobre todas las demás, el Estado? En realidad el tratamiento para la agricultura pequeña, que es la agricultura orientada básicamente al mercado interno y que es la que demanda más desarrollo tecnológico, es un conjunto, es un paquete de servicios. Uno de ellos es la transferencia de tecnología, lo que mencionaste hace un rato, la extensión agrícola que desapareció de la faz del Ministerio de Agricultura, ¿no? Esa es la transferencia, cómo llevar lo que ya tenemos, por ejemplo, en el INIA. El año pasado, años anteriores, también se han lanzado, por ejemplo, nuevas variedades de papa, nuevas variedades de maíz, ya que hablamos de rendimiento de maíz, que en las publicaciones que hace el INIA tienen rendimientos de 12 a 13 toneladas por hectárea como rendimientos promedios en las investigaciones que ellos han hecho. Supóngase que siquiera llegamos con eso a 8 toneladas por hectárea. Es un gran salto. O sea, tenemos tecnología que podemos ampliar, podemos desarrollarla. El problema está en que el Estado tiene que apoyar la transferencia hacia el agricultor. Como es un mercado, entre comillas, pobre, porque son agricultores... Pero no considera justo, solamente para acotar al debate, justo Eduardo Castro nos estaba diciendo que encuentra mucha resistencia por parte de los agricultores a adoptar esta nueva tecnología. Hay mucha desconfianza. En realidad, más que desconfianza, no están muy animados a asumir riesgos. ¿Por qué? Porque hay datos que nos los ponen en evidencia. Los agricultores con más de 55 años son más de la mitad de agricultores que conducen la agricultura en el país. Y evidentemente un agricultor de 55 años o más no es muy propenso a asumir cambios. Evidentemente hay que trabajar con ellos. Para que tengas una idea, mi padre cumplió el 29 de junio 104 años y todavía va a la chacra. Entonces, evidentemente, a mi papá no lo va a cambiar nadie. Él tiene su idea de cómo hacer las cosas. Y probablemente si le quiere recomendar un fertilizante distinto al que ha usado, primero te va a exigir... Lo primero que dice pruebas. el agricultor es que pruébamelo acá. Entonces, si acá rinde, lo hago. Pero el problema es que demora demasiado la agricultura. Exacto. Entonces ahí es donde ahora hay técnicas de difusión, de comunicación, de trabajar muy cerca con el agricultor, dando paquetes de servicios. Por ejemplo, agricultura mejorada en la sierra. Por ejemplo, agricultura tecnificada, riego presurizado, hacer zanjas de infiltración, hacer la cosecha del agua, pequeños reservorios, establecer las tuberías para que los pequeños agricultores puedan sembrar. Si le das eso con tecnología, el agricultor ingresa. Pero además el paquete de servicios no solo está en que va a producir y después te preguntan, ¿dónde lo vendo? Entonces tiene que armar la cadena. Entonces eso implica la focalización de servicios. El ministerio, no ahora, sino de mucho antes, trata de establecer programas en todos lados y no se focaliza en algunas zonas como para tener resultados y de ahí ir llevando esas experiencias paralelamente a otros. Evidentemente, los agricultores del norte piden algo, los del sur piden otro, los de las costas piden, los de las sierras piden, y el ministerio quiere apagar el incendio por todos lados. Si nosotros no focalizamos los esfuerzos y no definimos paquetes para cada tipo de agricultor,
no me refiero individual, sino grupos de agricultores de la sierra, por ejemplo, versus los de la costa, que son tecnologías que se adaptan de manera diferente. Si no focalizamos los esfuerzos, si no establecemos programas de competitividad focalizados, no vamos a tener buenos resultados. Y eso se logra con paquetes de servicios, no se logra con cuestiones individuales. En ese tema hay algunos puntos en los que sí se ha enfocado el Ministerio de Agricultura. Por ejemplo, en el BRAEM se está cosechando café, con Indecopi se está trabajando para crear este tema de las patentes de denominación de origen para darle valor agregado. Tengo el presentimiento de que se está apostando por este valor agregado, ¿no? Entonces, para responder a esta exhortación que se le hace al Ministerio de Agricultura, ¿cuáles son las estrategias focalizadas que se están desarrollando? Efectivamente, el Ministerio, el Minagri está atendiendo focalizadamente porque es casi imposible tratar de dar extensión a todos y cada uno de los agricultores del país. Entonces se ha priorizado los agricultores pequeños y medianos, donde está mayormente concentrada la pobreza. Diversos proyectos lleva a cabo el Ministerio con Agrorural, Agroideas, entre otros aliados, proyectos que buscan rescatar las tecnologías y revalorizarlas y buscar la forma de cómo puedan ser más eficientes sin tratar de cambiarlas por otras que el agricultor no conoce y va a ser muy difícil aceptar. Entonces, los andenes, todo ese tipo de tecnologías y de intervenciones focalizadas lo está teniendo el Minagri. Cierto que es quizás insuficiente, quizás no se vea en todo el país, pero en realidad sí lo están sintiendo varios miles de familias que son beneficiadas con estas intervenciones. Se tiene que comenzar por algo, no se puede, lamentablemente no hay recursos para hacerlo a todo nivel y en el lado de la sierra, por ahí, esa es una zona que el Ministerio está interviniendo fuertemente con todos y varios programas que pues todos conocemos de alguna manera. Bueno, para responder también una de las cuestiones que se había mencionado era que los agricultores en su mayoría tienen más de 50 años, ¿no? Entonces es difícil, digamos, enseñar o pretender cambiar su forma de trabajo. Pero ¿qué se está haciendo para incentivar a que más empresarios se interesen por la agricultura? Porque existe esta idea de que la agricultura es muy lenta, demora mucho tiempo para dar frutos, es muy costosa. Necesitas tierras, necesitas tecnología, necesitas, digamos, capital que muchas veces no se cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para convencer a nuestros empresarios? Todo eso es verdad y además es riesgosa porque hay un factor que todos sabemos que no lo domina el hombre, que es el clima. Y en este aspecto, principalmente por la topografía que tenemos nosotros, hay determinadas zonas inclementes que son muy susceptibles de ser afectadas, tanto en cuestión agrícola como en cuestiones de crianza de ganado. Es verdad, nosotros en ese aspecto, por eso se ha priorizado. Ahora existe, por ejemplo, el seguro agrícola catastrófico, que busca poder resarcir estos impactos de afectaciones climáticas. En esta nueva campaña el Ministerio va a asegurar alrededor de 200.000 hectáreas, pequeños y medianos, pequeños agricultores, principalmente de la sierra, de las zonas más pobres, para tratar de alguna manera resarcir el daño que va a causar o que puede causar fenómenos climáticos. Pero en realidad creo que los muchachos, el peruano joven, emprendedor, creo que tiene oportunidades definitivamente en el agro. Hay que darles ciertas facilidades, desbrozar el campo para que ellos no tengan trabas en
en cuanto a la inversión y en cuanto a los cultivos y crianzas que ellos decidan emprender. Ese es un tema muy importante porque la demanda por alimentos va a ser cada vez mayor. Y pues nosotros en el Perú tenemos la oportunidad de brindar y suministrar alimentos no solamente para nosotros, sino también para otros en otras latitudes, como ya ha empezado a hacer. Entonces hay una gran oportunidad aquí, hay nuevas irrigaciones que se están por culminar el próximo año, pequeñas, medianas y grandes irrigaciones, donde van a tener oportunidad muchas personas de trabajar ahí. Y es cierto, el censo demostró que la mayoría de los agricultores son personas ya de la tercera edad casi, y ese es un tema que en realidad hay que afrontarlo con estrategias, ¿no? Un riesgo para la seguridad alimentaria, que es un tema que tiene preocupado a todo el mundo, no solo al Perú. ¿Cómo asegurar la alimentación para nuestro país? ¿Cómo contrarrestar los efectos del cambio climático, la topografía? Todo eso después de la pausa en Debate y Diálogo. empieza tu rutina? Te levantas a las 4 de la mañana, cocinar, alistar, dejar listo para mis hijos, para llevarle a mi mamá para que lo lleve y para venirnos acá a trabajar. En los fines de semana tú estás con tu niño, ¿cómo ves que él se desenvuelve? Bien. Extrañar con nada más porque juegos, todo lo que hay allá. ¿Qué notas tú que has aprendido hoy? Ahorita quiere comer solo. Ya, no quiere que uno le vea de almorzar, y quiere comer solo. No quiere que yo le doy, no quiere comer solo. Y yo lo siento, de comer solito, va aprendiendo.
debate y diálogo y vamos a comenzar con algunos de los comentarios en Twitter. José Latorre Jara nos dice: nuestro país está en un proceso de crecimiento sostenido para exportar frutas y hortalizas. El sector agrícola tiende a despuntar en los próximos años. Y también hay otro comentario en el que se exhorta a capacitar mejor a los agricultores, y hay otro que viene de Marife Espinosa, que asegura que las cosas cambiarán cuando exista más educación en las escuelas y en las regiones sobre este tema de agricultura. Para justamente hablar sobre qué está haciendo el Ministerio de Agricultura para llegar a las regiones y poder capacitar, se encuentra enlazado vía telefónica Marco Vinelli. Él es director de Agro Rural. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, gusto saludarla. Bueno, para desarrollar un poquito este tema, ¿cuáles son las estrategias que se están realizando en temas de capacitación a los agricultores, acceso a la información, acceso tal vez a técnicos que puedan hacer estudios a sus campos? Sí, efectivamente, el Ministerio de Agricultura está trabajando con sus diferentes programas, por ejemplo, Agroideas, Agrorural, las especiales que tenemos, que están directamente capacitando en campo a los pequeños y medianos productores. En ese sentido, Agroideas viene invirtiendo a la fecha más de 300 millones en más de 600 planes con 30.000 productores a nivel nacional, por ejemplo, que lo que están haciendo es adquirir nuevas tecnologías que les aplican directamente en el campo y que puedan permitir incrementar su productividad y que su perfil competitivo como productor mejore en el tiempo. En Agrorural también tenemos más o menos las mismas cifras, con programas como Aliados, Sierra Norte, Sierra Sur, que estamos trabajando con productores de quintiles de pobreza de 1 y 2, en donde estamos asociándolos, generando capacidades de producción, de reconocimiento de sus costumbres ancestrales, y que finalmente puedan también generar excedentes para poder llevarlos directamente al mercado, ¿no? Entonces, los demás productos especiales también trabajan en la misma línea. Y en este momento el programa más grande de capacitación o asistencia técnica que tenemos es el tema del café, por ejemplo, en donde sabemos que hace 2 años la roya atacó este cultivo y que pues, el Ministerio estaba invirtiendo más de 400 millones de soles para poder recuperar lo que la roya finalmente produjo en el sector café, y que para eso tenemos en campo en este momento más de 160 técnicos contratados, dando créditos por más de 200 millones para los productores de manera directa y con compra de deuda también, obviamente, y de esa manera estamos tratando de mejorar. Hoy día el crecimiento de junio de 8%, en donde es explicado principalmente por el café, directamente está haciendo pues los efectos de los esfuerzos que el Ministerio de Agricultura está desarrollando a nivel nacional, ¿no? Ahora, un comentario que se hace, se ha hecho aquí en el estudio, es si es que el Ministerio de Agricultura no está, digamos, extendiendo demasiado sus esfuerzos y en ese sentido quien abarca mucho aprieta poco, ¿no? ¿Cuál es el peligro de llegar a esa situación? El Ministerio tiene como prioridad, por ejemplo, el agua. En ese sentido, lo que hemos desarrollado, que viene implementando ahorita el Ministerio, es su programa Mi Riego, en donde tenemos más de 1.000 millones, 1.100 millones ya comprometidos de soles que se están ejecutando para generar disponibilidad de este recurso hídrico en la parte de la sierra del país, encima de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Después los otros esfuerzos han sido concentrados en café, como el que le mencionaba hace un rato, el programa Agroideas directamente en planes de negocio de algunos productos como en este caso café, palma o otros productos que están siendo características importantes del Perú, como la palta, la uva, etcétera. Entonces, no solamente es un tema de esfuerzos diseminados, sino que son esfuerzos concretos en áreas muy específicas, que es en donde el Ministerio interviene, ¿no? Y después, para otra parte, que es el tema de prevención, tenemos también actividades focalizadas en temas de los seguros agrarios, que estamos cubriendo en estos momentos alrededor de 500.000 hectáreas en el Perú, preveniendo algún tipo de efecto climatológico que pueda ser adverso. Entonces, de esa manera estamos tratando de trabajar. El SENASA viene haciendo escuelas de campo para el tema de sanidad, el INIA viendo el tema de las semillas. Entonces, el Ministerio sí tiene, digamos, focalizadas sus intervenciones a nivel nacional, en donde estamos tratando, pues, de que el mayor impacto se dé en el corto y mediano plazo, ¿no? Y ahí podemos recordar, que
el sector agricultura es el único que viene creciendo y este año vamos a terminar, como lo dijo el ministro Juan Manuel Vázquez Ramos, con el 2% de crecimiento y las exportaciones venimos creciendo 20% al año ya hace más de 5 años. Entonces, es el único que duplica las exportaciones cada 5 años en el país, el único sector que es el que está jalando y que se está convirtiendo en este momento en el siguiente motor de la economía del país, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Marco Vinelli, director de Agro Rural, dándonos unos alcances dentro de su sector. Continuamos con el debate en estudios. Esta pregunta va para José Manuel Hernández. Mencionaba que hemos aumentado nuestras exportaciones a pesar de las adversidades. Pareciera que en el Perú es más difícil que en otros países desarrollar agricultura de forma masiva por la topografía, por los fenómenos climatológicos, ¿no? ¿Qué tanto influye este factor en nuestra agricultura? La agroexportación en realidad no es una agricultura extensiva. La exportación es básicamente una agricultura intensiva, excepto aquellos cultivos que necesitan grandes áreas como el café y el cacao que he mencionado antes. Pero el café viene de años, no viene ahora, ¿no? Efectivamente el café ha crecido, como dice el jefe de Rural, pero el mayor crecimiento de junio se debe a casi 46-45% que ha crecido el arroz. En cambio, el café creció solo 11%. O sea, un poco para ver por qué cultivo no vamos. Mira, el arroz, hace un rato el ingeniero nos decía, ¿no? Consume demasiada agua, está en la costa. Venimos hablando ya casi 30 años de que tenemos que reconvertir estas zonas arroceras, ¿no? Sin embargo, estamos ahí. Ahora bien, los cultivos de exportación, repito, no son cultivos extensivos, pero son cultivos que están creciendo a un ritmo bastante bueno, ¿no? El año pasado alrededor de 17% hemos crecido y estamos en 4.700 millones, de casi 700 que se exportaban en comienzo de los 2000, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos más potencial para avanzar, pero ahí hay un tema que debemos manejar con mucho criterio, ¿no? Cuando uno ve cómo han crecido países como Colombia, como Chile en términos de exportación, no encuentra grandes extensiones. Los que tienen grandes extensiones son aquellos que tienen grandes pampas y se dedican básicamente a cultivo de granos, como es el caso de Canadá, Estados Unidos o Argentina, ¿no? Que produce bastante en las pampas. Nosotros no tenemos esas grandes pampas, pero sí podemos seguir creciendo en agroexportación con determinados cultivos. Sin embargo, como dije también al comienzo de este programa, solo poco menos del 20% se dedica a los cultivos de agroexportación. Entonces hay que trabajar con el resto del área que se dedica al mercado interno. Y en el interín tú hablabas de la seguridad alimentaria. Bueno, de todo lo que se consume en el país, entre el 65 y 70% proviene de la agricultura pequeña, la agricultura nuestra. Entonces la seguridad alimentaria hay que apoyarla por ahí. La FAO, por ejemplo, ha dicho innumerables veces, el Banco Mundial también, ¿no? Los distintos organismos de desarrollo, ¿no? Que nosotros tenemos que potenciar la agricultura familiar porque eso es lo que nos va a llevar a la seguridad alimentaria y nos va a proteger de estos vaivenes y el cambio climático. Por supuesto, en el mundo ese es un tema que tiene preocupados a todos, la falta de agua aún, ¿no? Y por eso seguramente el Ministerio de Agricultura está enfocando sus esfuerzos por ahí. Y dos, la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, una televidente en Twitter comentó, Marita Rivera, que las tierras agrícolas deberían ser intangibles porque si se siguen construyendo edificios en campos de cultivo, pronto no tendremos que comer, ¿no? Dando alusión de que debemos proteger nuestra agricultura. En ese sentido, ¿deberíamos declarar algunos sectores agrícolas intangibles o áreas protegidas? Es una buena pregunta porque también la respuesta no es fácil. Una tierra agrícola, un terreno agrícola demora en formarse, no se puede hacer terreno agrícola fácilmente en cualquier sitio. Y ese terreno agrícola que tiene ese suelo, el suelo que permite agricultura, evidentemente con la expansión urbana se está cambiando pues, por cemento, ¿no? Eso sucedió en Lima, en la encuesta de intenciones de siembra que hemos hecho recientemente,
Ya inclusive ya no hemos encuestado el Callao, porque el Callao ya no existe prácticamente tierras agrícolas. Antes era una despensa de Lima. Efectivamente, hay que ver este tema. Es un tema que tiene que ver con la propiedad. La propiedad es privada y uno podría ser libre de disponer de su predio, por una parte. Por otra parte, por eso se están haciendo ampliaciones de áreas agrícolas, 200.000, 300.000 hectáreas, nuevas hectáreas en el norte, y mejorando otras áreas, porque, como ya decíamos anteriormente, va a haber una necesidad de tierra para la alimentación, ¿no? Y si vemos que el gran porcentaje del terreno en el Perú se dedica a la agricultura familiar y por lo tanto a la agricultura de pan llevar, y como bien se decía, la agricultura para la exportación es muy pequeña en cuanto a área. El grueso hay que cuidarlo, ¿no? Hay que tener estrategias por una parte, titular, porque mucha del terreno que existe en el Perú no tiene una titulación saneada, y en eso también el Ministerio está abocado en titular, darles títulos a la mayoría de los agricultores que no lo tienen. Hay un programa en marcha en ese aspecto. Entonces, para que también no solamente le pueda servir para comprarlo o vender, sino también para poderlo como prenda para crédito agrícola. Entonces, en ese aspecto hay que tener unas estrategias también por el manejo de suelos, diferenciando la costa, que es completamente diferente a la sierra y a la selva, ¿no? En cuanto a el uso del suelo y al valor del terreno también. Claro. Bueno, la pregunta ya para ir cerrando un poco ese debate, la traslado a José Manuel Hernández. ¿Debería involucrarse más el Estado en proteger el suelo, en decir a quién debería ir el suelo y cómo debería ser explotado? En realidad, como dice el ingeniero, siendo propiedad privada, y el Estado puede hacer muy poco en eso, ¿no? Sin embargo, hay muchas otras áreas que se pueden desarrollar específicamente para esos fines, ¿no? Los proyectos de la costa que incorporan tierra cereazo, que son terrenos básicamente arenosos, están orientados con ese fin. Y en la sierra hay áreas también que se pueden incorporar a la agricultura para suplir todas aquellas que se van dejando de utilizar en el agro en las grandes ciudades, ¿no? Tú no habías nacido cuando nosotros estábamos cosechando algodón o íbamos a las plantaciones de maíz en San Borja. Bueno, ahora ustedes no encuentran, ¿no?, ni maíz, ni algodón, ni San Borja. No fue hace tanto tiempo, ¿no? En los 70 comenzó a cambiar todo ahí, ¿no? Claro. Entonces, si eso que es cerca, que uno se da cuenta, también en las zonas, uno va a Cañete, uno va a Chancay, uno va a Piura, el crecimiento es muy desordenado en las ciudades. El Estado lo que tiene que hacer, el Ministerio de Vivienda tiene un gran reto, un reto muy grande para orientar el desarrollo territorial. El crecimiento nuestro es un crecimiento extensivo en vivienda, es un crecimiento horizontal, no tenemos crecimiento vertical. Y ahí las autoridades realmente son las que han cometido el gravísimo error de permitir invasiones tras invasiones y luego formalizar a los que invaden. Entonces, no es que uno no quiera ver la necesidad del que no tiene un terreno, un solar o un lote para hacer una casa, sino es la forma como se desarrolla el área rural. Y ahí creo que el Estado tiene que ir ordenando el desarrollo de los pueblos. Las ciudades intermedias, por ejemplo, han tenido poquísima atención en los últimos 50 años. También, ya para ir cerrando el tema y dar los comentarios finales, Eduardo Castro, ¿qué debería hacer el Estado? ¿Qué está haciendo para justamente subsanar estos problemas que surgen en los distintos sectores, ¿no? El sector inmobiliario, con el Ministerio de Vivienda, transporte también, porque la agricultura necesita de carreteras y vías de comunicación. ¿Cuál es el trabajo conjunto y el plan, digamos, para el próximo año? Claro, ese es un tema muy importante, porque la articulación entre los sectores
es muy innecesaria para que el desarrollo agrícola se pueda dar. ¿Por qué? Porque en la economía agropecuaria intervienen muchos factores que son externos. Habíamos hablado de que para que un cultivo se pueda desarrollar hay que desbrozar el campo. Y eso incluye, como ya se dijo anteriormente, que haya toda una cadena productiva que permita la producción, la venta, el transporte y la llegada a las ciudades y las transformaciones del producto, etcétera. Y eso implica pues en carreteras, infraestructura, almacenes, tecnología, todo un conjunto de factores que no son solamente el sector agricultura y riego, sino que involucran a los demás sectores. El Estado, entiendo, está trabajando en cuestiones de transporte, de vías de comunicación, incluso de desarrollo rural y saneamiento rural, por ejemplo, dándole una mejor calidad de vida al agricultor de diferentes formas para que pueda elevar su nivel de capacidades para poder producir y que eso redunde pues en el aumento de la producción agropecuaria en su nivel de vida. Bueno, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado en Debate y Diálogo. Lo que sí nos queda claro es que la agricultura es de suma importancia para el desarrollo económico del país, para reducir los niveles de pobreza y para poder lograr hacer un país de primer mundo, ¿no? No hay que dejarla de lado. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estudios y a ustedes en casa, gracias por ver Debate y Diálogo.